Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde el estado de Tennessee, pero en este caso estoy en mi oficina, en mi despacho en la universidad, en Martin, aquí en Tennessee, y voy a grabar un vídeo que en este caso es un vídeo un poco diferente a lo que normalmente vengo grabando en el canal, y es un vídeo que realmente me sugirió un buen amigo que vive ahora en Miami, en Florida, y que pues compartió conmigo esos años universitarios de posgraduado en Nashville, Tennessee, hace ya bastante tiempo, la verdad, y me dijo en una ocasión, bueno, ¿por qué no grabas un vídeo en el que hablas acerca de tu experiencia musical en Nashville en esa época? Y bueno, lo he ido postergando, y hoy que tengo un poco de tiempo antes de mi próxima clase, pues inicio el vídeo y bueno, pues quizá lo vaya grabando en diversos segmentos, lo cual me ayude también a recordar un poco pues todo lo vivido y lo que pueda contar aquí acerca del mundillo musical de Nashville a principios del siglo XXI, porque fue entonces cuando yo llegué a Nashville. Yo ya había vivido durante un año anteriormente en South Dakota, en Dakota del Sur, y bueno, pues tuve la oportunidad de regresar a los Estados Unidos tras terminar mi carrera universitaria en la Universidad de Vigo, donde estudié filología inglesa, y la intención era volver a los Estados Unidos para hacer un doctorado en lengua y literatura españolas y después tratar de encontrar un trabajo como profesor de español en alguna universidad, cosa que ha ocurrido, y a día de hoy eso es lo que yo hago, es el trabajo que desempeño aquí en la universidad en la pequeña ciudad de Martin, Tennessee. Entonces, pues solicité plaza en varias universidades, pues unas 10 o 12 diferentes universidades, y en la que entré, la primera que respondió, eh, la primera que me ofreció algo para poder estudiar el doctorado en los Estados Unidos, fue una universidad en Nashville, Tennessee. Y entonces acepté rápidamente por muchas razones, sobre todo porque realmente habría aceptado la oferta de prácticamente cualquier universidad que me hubiese aceptado, que me hubiese propuesto algo, que se hubiese puesto en contacto conmigo después de mi solicitud. Pero evidentemente la cuestión musical también tenía su importancia. De hecho, muchos amigos me decían y se reían, ¿no? Un poco me hacían la broma de, pues evidentemente te gusta tanto la música que a Nashville has ido, pero la verdad es que Nashville no era más que una de las diferentes opciones. Una buena opción que al final salió muy bien. Y pues estoy hablando de la primera mitad de la década de los 2000, mi segunda y ya definitiva visita a los Estados Unidos, porque aquí ya me he establecido desde entonces, y pues tenía una beca de 5 años, según la cual pues tenía que asistir a un cierto número de clases, tenía que dar yo también como teaching assistant una clase por semestre, me pagarían una cantidad por ello, y también eliminarían la necesidad de pagar la matrícula, lo que aquí en inglés se dice tuition, lo cual es muy importante porque evidentemente en cualquier universidad hacer estudios de posgrado en los Estados Unidos es extremadamente caro, y entonces pues tener la posibilidad de hacer esos estudios sin tener que pagar la matrícula, y que aún encima pues te den un pequeño estipendio que te sirva para vivir cuando tienes unos veintitantos años, pues la verdad es que no está nada mal. Así pues puse rumbo a Nashville, y allí viví durante varios años, pues por lo menos los 5 años y quizá un poquito más
de esa beca que me ofrecieron y que yo acepté con enorme gusto y con enorme celeridad también. La idea, por supuesto, era completar primero lo que se llama un master's degree y después escribir una tesis y completar así el doctorado, cosa que al final acabé haciendo en el año 2011, pero no es de mi carrera universitaria de lo que he venido a hablar aquí, sino de mi relación, de mi visión sobre el mundo musical de Nashville en esa época, en pues principios realmente del siglo XXI. Y bueno, tengo que decir que antes de llegar a Nashville yo ya tenía varios años de experiencia en Vigo, realizando programas y presentando programas de radio en una emisora que todavía existe, que yo sepa, que se llamaba y se llama Radio ECA. Y ahí, durante varios años, desde que yo tenía aproximadamente 17 años, pues presenté programas de diferentes tipos, pero todos ellos con la música como nexo común. Uno de ellos se llamaba Blue Note y ahí hacíamos pues programas monográficos sobre diferentes músicos de diferentes estilos. Pues los Beatles, David Bowie, George Jones, Elvis, Bob Dylan, Lou Reed, todo tipo de músicos de diferentes estilos. Después pasé unos años después a presentar un programa específicamente sobre música country que se llamaba Country Club, y también colaboraba con mi padre en un programa que se llamaba Os Sons do Silencio, porque era una emisora que emitía en lengua gallega, y el programa Os Sons do Silencio era un programa en el que mi padre presentaba tanto música como literatura, música y poesía que estaban de alguna manera relacionadas, y ahí tuve la oportunidad de conocer a excelentes personas como el ya difunto José Manuel Freire, Xosé Otero, el escritor Xavier Estevez, que ustedes quizá conocerán porque hemos realizado podcasts en este canal, y bueno, muchas otras personas de enorme interés, porque había muchos programas interesantes en Radio ECA Vigo. Todos ellos estaban hechos, por supuesto, pues gratis por los por la mayor parte de las personas que trabajaban en esa emisora. Yo mismo, por ejemplo, pues nunca cobré ni un solo céntimo por esos programas, porque era simplemente algo que yo hacía voluntariamente, y era un placer para mí poder empezar en el mundo de la radio y además poner el tipo de música que yo quisiese. No sé si había mucha gente que escuchaba esos programas o no, pero yo los hacía sobre todo para mí, cosa que ocurre también con estos vídeos en mi canal de YouTube, que en gran parte los hago para mí, y si a ustedes les interesan, pues eso me alegra enormemente. Y realmente el vídeo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo sobre todo para este amigo que me lo sugirió, y bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva esto. El caso es que cuando llegué a Nashville yo tenía bastante experiencia ya en la radio, y mi intención era pues tratar de también presentar un programa en alguna emisora en Nashville, también de nuevo de forma voluntaria. Y tuve la gran suerte de que esta universidad en la que yo cursé mis estudios de doctorado en lengua y literatura españolas tenía una emisora que además era una emisora que llevaba ya varias décadas en funcionamiento. La había creado en los años 50 una verdadera leyenda de la radio y de la televisión en Tennessee, que fue Ken Berryhill. Ken Berryhill
era estudiante en esta universidad en los años 50, estaba trabajando también en otras emisoras al mismo tiempo y creó esta emisora universitaria que duró prácticamente hasta principios de la década de 2010. Y en el momento en el que yo llegué a esta universidad y a esta emisora universitaria, el propio Ken Berryhill, ya muy mayor, seguía presentando programas allí. Había vuelto a esa emisora, había vuelto a su hogar radiofónico, por así decirlo, y tuve la gran suerte, además, de que durante varios semestres su programa salía al aire justamente después del mío. Y además, como lo tenía pregrabado en cintas, pues mientras ponía la cinta y esperaba para cambiarla por otra o para darle la vuelta, pues yo estaba en el estudio con él y tuve la oportunidad de hablar con él acerca de su carrera largamente en radio, en televisión, el trabajo que realizó en la televisión con los Blackwood Brothers, por ejemplo, el cuarteto de gospel. Fue también Ken Berryhill en cierto momento manager de la carrera de un ya bastante mayor Gene Austin, el gran crooner de los años 20, el que introdujo la canción My Blue Heaven. Y bueno, de estas y de otras cosas hablábamos, de música country, de música pop, de Sinatra, de Bing Crosby, de jazz, y bueno, fueron momentos realmente inolvidables los que pasé junto a Ken Berryhill. Por cierto, una grabación de un programa de radio en el cual tanto Ken Berryhill como Gene Austin aparecen, Gene Austin cantando y Ken Berryhill presentando ese programa. Una grabación de ese programa pueden encontrarla en el canal, en mi canal de YouTube, porque la publiqué hace unos meses. Si les interesa escuchar la voz de Ken Berryhill y escuchar cantar al siempre magnífico cantante pionero de los crooners que fue Gene Austin. Esta emisora de la que estoy hablando, creada por Ken Berryhill en los años 50, se llamaba WRVU, porque en los Estados Unidos las emisoras de radio y también de televisión, dependiendo de si están al oeste o al este del río Mississippi, pues empiezan por una letra, la W, al este del Mississippi, la K al oeste del Mississippi, y después tienen pues dos letras más. Por ejemplo, la WSM es una emisora muy conocida y antigua de Nashville, o a veces tienen tres también. Por ejemplo, la KWKH de Shreveport, Louisiana, que es donde Elvis empezó realmente su carrera como intérprete en directo en el Louisiana Hayride, y muchos otros cantantes importantes de country y de rock de los años 50 también. La WRVU, por supuesto, hacía referencia a la universidad en la que yo estudié, que es la Vanderbilt University. La VU de WRVU viene precisamente de Vanderbilt University, y ahí tuve la oportunidad de presentar un programa. Mi intención en principio era hacer un programa que mezclase los diferentes estilos de música que a mí me interesaban, entre ellos el jazz, el swing, el country, el blues. Pero ya había programas de blues, ya había programas específicos de jazz, y entonces pensé en la posibilidad de presentar un programa sobre country clásico, música country poco conocida, bueno, mezclando algunos éxitos con otros cantantes menos conocidos, con otras grabaciones menos conocidas, y llamar al programa Music City USA, lo cual significa que no me estrujé demasiado el cerebro, porque eso es lo que ese es el nombre popular de Nashville, la ciudad de la música, porque efectivamente es una ciudad con una febril actividad musical, lo ha sido y lo sigue siendo. Y además, bueno, hay que decir que
no solamente música country. Se piensa en Nashville generalmente como la ciudad de la música country, y lo es sin duda, pero hay muchos otros estilos que se han grabado ahí y que además tienen pues una historia bastante larga. Por ejemplo, la música negra en Nashville, el blues, el rhythm and blues, pues también tiene su importancia, algo que no se sabe en general, de lo que no se habla demasiado, pero es cierto que si Nashville es Music City USA, no es solamente por el country, aunque el country desde luego sí que le ha dado un enorme lustre a esa ciudad. En todo caso, no me estrujé mucho el cerebro, le puse de título el programa Music City USA y comencé a hacer programas semanales que en principio eran de 1 hora y pasaron a ser pronto de 2 horas, generalmente los miércoles o los jueves, dependiendo del año escolar y del semestre, porque esto cambiaba el horario cada año escolar, pero en general los jueves por la mañana entre las 10 y las 12, que era un momento, el jueves, en el que yo ni tenía que dar clase, ni tenía que asistir a clases, ¿no? Esta emisora WRVU es muy interesante. Por cierto, que esto de la W y de la K es en los Estados Unidos. En México, por ejemplo, todas las emisoras empiezan con la letra X, y en Canadá todas las emisoras empiezan con la letra C. En todo caso, esta emisora, la WRVU, WRVU, no era solamente una emisora universitaria, sino que era también una emisora comunitaria, en el sentido de que había muchos voluntarios de la comunidad nashvilliana, que no eran solamente alumnos o profesores de la universidad. De hecho, lo que menos había era profesores de la universidad en esa emisora. Había ciertos estudiantes, por supuesto, pero lo que más había, yo creo, eran voluntarios de la comunidad, gente que venía y hacía programas en WRVU, a pesar de que pues no tenían realmente una relación directa o indirecta en algunos casos con la universidad. Y entonces veíamos en esa emisora un espectro amplísimo de contenidos, diferentes estilos de música, diferentes tipos de programas, lo que generalmente se llama freeform radio aquí en los Estados Unidos, es decir, radio que no tiene una forma definida, pero la música era el nexo común de muchos de esos programas. Yo recuerdo programas magníficos de funk. Había uno que se llamaba D-Funk. Recuerdo, por supuesto, el Hillbilly Jamboree de mis amigos Kels Cook y Randy Fox, en el que mezclaban pues rockabilly, un poco de country añejo y diferentes cosas, incluido pues punk rock en algunos casos, porque eran cosas que a ellos les interesaban y el programa era muy divertido. Yo a veces simplemente me pasaba por el estudio y pues participaba en el programa porque me lo pasaba bien. Había un programa de bluegrass, creo que los domingos por la tarde, que se llamaba George The Bluegrass Show, presentado por Tracy Todd, y había un programa magnífico, Nashville Jumps, que presentaba mi amigo Pete Wilson, que trabajaba y trabaja todavía, de hecho, en la biblioteca de la universidad. Mi amigo Pablo Martínez, que por cierto es quien me ha sugerido que haga este vídeo. Hola Pablo, y gracias por la sugerencia, ya ves que al final te he hecho caso. Pues también llegó a presentar un programa llamado Sonic Blackmail, en el que mezclaba absolutamente de todo. Yo le ayudaba con los controles y él se encargaba de la música, que era verdaderamente ecléctica, y realmente aquello era pues una amalgama sonora muy interesante. Él siempre decía que el programa no era tan bueno, pero a mí me parecía una maravilla, porque ahí se podía escuchar casi cualquier cosa sin solución de continuidad, pero con una sensibilidad musical importante. Era un chantaje sonoro, un chantaje sónico, como él decía en el nombre del programa. Bueno, en todo caso, todos estos programas existían gracias a que existía esta emisora, ya que permitían a gente de la comunidad, no solamente de la universidad, venir y poner música y hacer programas de diverso estilo. Esto se terminó pues hacia principios de la década de 2010, porque la universidad, siempre interesada
en ganar el máximo dinero posible, vendió la frecuencia, que era 91.1 de la FM, una muy buena frecuencia, por bastante dinero, con lo cual la emisora se terminó. Todavía existe online, pero no se escucha en el área metropolitana de Nashville, lo cual es una pena porque desde luego era una emisora ecléctica y muy interesante, que además tenía mucho seguimiento porque se escuchaba en toda en todo el área de Middle Tennessee, del medio de Tennessee, llegaba incluso hasta algunas partes de Kentucky, así que el área donde se escuchaba era bastante amplia y era una verdadera maravilla poder poner prácticamente cualquier canción, cualquier estilo musical que a uno le interesase. Muchos de los disc jockeys que hacían programas, muchas de las personas que presentaban programas en WRVU se unirían años después para crear su propia emisora, la WXNA, que es una emisora que sigue más o menos la tradición de WRVU, pero que ya no está asociada con la universidad y que ustedes pueden escuchar sin ningún problema en internet, pero que además se emite por las ondas y se puede escuchar en el área de Nashville hoy en día. Si yo viviese más cerca de Nashville, pueden estar seguros de que haría un programa en la WXNA, pero desgraciadamente pues eso en estos momentos no es una posibilidad. Entonces la intención del programa de radio era semanalmente poner música country que a mí me interesaba, diferentes estilos, bluegrass, western swing, honky tonk, Nashville Sound, todos los estilos diferentes, pero con un énfasis en aquellas grabaciones y aquellos músicos menos conocidos. Yo tenía una maleta en la que metía pues 100 CDs, más o menos. Esos 100 CDs los ponía sobre el mostrador allí en el estudio y sin ningún tipo de preparación, improvisado, pues iba presentando diferentes canciones. Presentaba una, la ponía, después mientras esa sonaba tenía otra preparada que ponía nada más terminar esa primera canción y después presentaba esa segunda al acabar y recordaba cuál había sido la primera. Generalmente ese era el sistema que utilizaba, pero no tenía ningún tipo de guión y eso siempre me ha gustado en programas de radio. Cuando puedo hacer programas de radio en los que pongo música, no tener un guión muy definido en general me ha gustado más que tener un guión que hay que seguir, ¿no? Esto yo creo que daba agilidad al programa y el hecho de que el tipo de música country que yo estaba poniendo no se escuchaba en general en las emisoras generalistas de Nashville, yo creo que le dio mayor interés al programa e hizo que tuviese una mayor popularidad. Tampoco es que me parasen por la calle, pero sí que había bastante gente que escuchaba el programa porque ese tipo de música no se podía escuchar en otras emisoras, que simplemente no la ponían, porque estamos llegando a un momento de la historia de la música country en el que la evolución del estilo estaba haciendo que las raíces de la música country, el honky tonk, las steel guitars, los violines y bueno, pues el sonido más de raíces de la música country pues cada vez tuviese menos presencia, y esa música country más comercial es la que se solía escuchar en las emisoras de country comerciales, y entonces los músicos más clásicos del country, pues desde Johnny Cash hasta Ray Price, pasando por Patsy Cline, por Kitty Wells, por Hank Williams, Hank Snow, todos los Hanks, y bueno, muchos otros músicos todavía menos conocidos, pues prácticamente no tenían cabida en las emisoras de Nashville. Ernest Tubb, que en los años 40 había abierto
una tienda de discos muy conocida, la Ernest Tubb Record Shop, que todavía existía en aquellos momentos en el centro de Nashville, y tenía una segunda tienda en lo que se llamaba Music Valley Drive, más cerca del aeropuerto. Pues Ernest Tubb prácticamente no salía su música por la radio, y había todavía muchos músicos clásicos de los años 30, 40, 50, 60, 70, algunos de ellos todavía vivían en Nashville, pero no tenían prácticamente ningún tipo de atención por parte de las emisoras más generalistas y más comerciales. Entonces mi intención era recuperar a esos cantantes, y otra dimensión del programa era también ver si algunos de estos cantantes que estaban todavía vivos y vivían en las cercanías de Nashville o en la propia ciudad, pues tenían interés en venir al estudio para que los entrevistase. Y eso ocurrió en algunas ocasiones. En aquellos momentos, a principios del siglo XXI, en los primeros años del nuevo siglo, los cantantes country clásicos, los que llevaban más tiempo grabando y actuando por Nashville, desde los años 50, 60, etcétera, pues tenían muy pocos lugares en los que actuar y en los que dar salida a su música. Tenían sobre todo la emisora WSM, que es una de las emisoras más importantes de la historia de los Estados Unidos y relacionada con el country. Por supuesto, a través de la WSM, pues podían aparecer en el Grand Ole Opry, que es ese programa de radio de viernes y sábado por la noche, que tiene una tradición inmensa y que se inició a principios de los años 20 y ha continuado emitiéndose todos los fines de semana sin ningún tipo de interrupción. Y tenían muy poco más. Un programa de radio que se llamaba el Midnight Jamboree, que era un programa que originalmente creó Ernest Tubb, el cantante de country de Texas, el trovador de Texas, el Texas Troubadour, en los años 40, para publicitar su tienda de discos, de la que ya he hablado anteriormente. Y todavía se seguía emitiendo ese programa en aquellos momentos. Creo que ahora es un programa que ya no existe, pero en aquellos momentos sí. Y a veces el Salón de la Fama de la música country organizaba algún concierto, alguna exposición que tenía como centro a algunos de estos músicos de country ya algo mayores, de lo que se llamaría el classic country o el country clásico, pero había muy poco aparte de eso. La música country más tradicional no tenía demasiados lugares donde presentarse, y entonces un programa como el que yo presenté durante varios años en la emisora WRVU, pues daba la oportunidad de escuchar ese tipo de música que no se escuchaba en muchos lugares, y creo que eso fue un factor importante para el cierto éxito que tuvo el programa. Después, otro interés del programa era, para mí, por lo menos, dar un poco de publicidad, que se escuchase a ciertos músicos actuales, más jóvenes, que todavía mantenían la llama del country clásico viva. Y de esos había unos cuantos en aquellos momentos en Nashville, y tampoco tenían muchos canales a través de los cuales publicitar su música. De hecho, no había demasiados lugares, demasiados clubs donde pudiesen tocar ese tipo de música. Se podían contar con los dedos de una mano. Había músicos jóvenes y no tan jóvenes, pero no demasiado conocidos, que mantenían esa llama de la música country tradicional viva en clubs en el centro de la ciudad, en la parte más cercana al río Cumberland, que se llama Broadway, en Nashville. Y ahí pues había algunos clubes, algunos de los cuales todavía existen. Por ejemplo, Robert's Western World, por ejemplo, Legends Corner,
Por ejemplo, al otro lado de la calle, justo enfrente de Roberts, estaba un club que se llamaba The Wheel, la rueda, y bueno, pues ahí sí que se podía de vez en cuando pues escuchar a algunos músicos, algunos locales, otros no locales, pero más jóvenes, que todavía tocaban country al estilo más clásico. Entre ellos, pues la mayor parte se daban cita, y todavía algunos de ellos se dan cita, en Robert's Western World, que originalmente había sido una tienda de botas y de ropa que se había convertido en honky tonk, es decir, en bar, en garito, en el cual pues se tocaba música country y por supuesto se podía beber y pues se podían comer unas hamburguesas o alguna comida de ese estilo. Pero lo interesante es que había bandas que tocaban prácticamente durante todo el día en directo. Entre ellas pues se encontraban la de Ike Johnson and his Roadhouse Rangers, que tocaba la guitarra, Ike Johnson, y cantaba canciones clásicas de country, pues de algunos músicos muy poco conocidos, Ted Daffan, por supuesto el propio Ernest Tubb, y muchos otros. Estaba también la banda de Scott Eisnagel, que era un músico de Luisiana que tenía una banda y también tocaba ese tipo de música menos conocida, versiones de clásicos del country bastante oscuros en algunos casos. Y después estaba y sigue estando, y les recomiendo que si pasan por Nashville y tienen la oportunidad de ir a Robert's Western World, cuando esté tocando esta banda, estaba John England y sus Western Swingers. Una banda de Western Swing, que es esa mezcla entre jazz y swing y country, popularizada en los años 30 y 40, sobre todo por bandas como la de Bob Wills, la de Milton Brown, la de Hank Thompson, la de Spade Cooley y, bueno, varias otras. Y John England, que es un magnífico guitarrista y cantante, pues tocaba ese estilo, ese western swing, y lo mantenía vivo y sigue haciéndolo en Robert's Western World. Así que si pasan ustedes por Nashville en algún momento y quieren escuchar música country más tradicional, pues ahí está John England, que en aquellos momentos tenía una banda excelente, con Walter Hartman a la batería, con Tommy Hannum a la guitarra steel, con David Spiker al contrabajo, y con una persona que desgraciadamente ya ha fallecido, que es Gene Merritt, Pappy Merritt, que tocaba el violín, un grupo excelente que por supuesto traje al programa para entrevistas y para que tocasen en directo, porque esa era otra intención, traer a algunos de los músicos más jóvenes que todavía estaban tocando country al estilo más clásico, y darles una cierta publicidad en las ondas. Papi, el violinista, que ese no era joven en absoluto, de hecho ya fallecido y tenía pues unos 70 y tantos años en aquellos momentos, pues también tocaba en la banda de un brasileño, sí, un brasileño que tenía el nombre artístico de Jesse Lee Jones, que por supuesto no era ese su verdadero nombre, lógicamente, siendo brasileño muy difícil que se pueda llamar Jesse Lee Jones, pero bueno, ese era el nombre que utilizaba para sus conciertos, y se llamaba a sí mismo Brazil Billy, o sea, una mezcla entre Hillbilly, que es una manera de llamar a la música country más tradicional, y Brasil, el país del que procedía y procede, y de hecho él era el dueño de Robert's Western World, y creo que todavía es el dueño de Robert's Western World, y tocaba, influido sobre todo por la música de Marty Robbins. Y bueno, pues los sábados por la noche, incontables son los sábados por la noche que yo pasé en Robert's Western World escuchando a Jesse Lee Jones y Brazil Billy, y al acabar, porque claro, el concierto más o menos terminaba hacia las 2 y algo de la mañana, y cerraba el Robert's Western World sobre las 3, pues yo muchas veces me quedaba todavía con Jesse Lee charlando acerca de diferentes cuestiones generalmente referidas a la música. Pues todos estos músicos, Ike Johnson, John England, Jesse Lee Jones,
todos ellos vinieron en algún momento al programa de radio para entrevistas, para charlar con ellos, para que tocaran alguna canción en directo, y esa era una de las intenciones de Music City USA, del programa de radio. La otra intención, como ya he comentado, era entrevistar a músicos clásicos de country que todavía estaban vivos y que todavía pues tenían interés en que se les entrevistase. Y a varios de ellos tuve la oportunidad de entrevistarlos. No es que utilizase mucho internet en aquellos momentos, aunque sí que ya empezaba a hacerlo, pero sobre todo a través de llamadas telefónicas, a través de encontrarse con ellos, con estos músicos, pues sobre todo en el backstage del Grand Ole Opry, ese programa de radio los viernes o sábados por la noche. Yo conocía a uno de los presentadores del Grand Ole Opry, el gran Eddie Stubbs, que es una de las personas que más saben de música country en el mundo. Un hombre que es una verdadera enciclopedia del country, que además es violinista, que tiene una voz muy particular, suave, cálida, y con ella presentaba no solamente el Grand Ole Opry, que es un programa de música en directo, desde el Grand Ole Opry House en algunos casos y otras veces desde el importantísimo Ryman Auditorium, que es un auditorio muy conocido y de mucha historia, que había sido originalmente una iglesia y por eso se le llama la Mother Church of Country Music, la iglesia madre o la madre iglesia de la música country. Pues desde ahí se retransmitía el Grand Ole Opry, a veces desde ahí, a veces desde un auditorio más grande que inauguró Richard Nixon en los años 70, cuando era presidente, y que se llama el Grand Ole Opry House. Pues Eddie Stubbs, como yo lo conocía y pues era amigo mío, se hizo amigo mío por el interés común por la música, pues me permitía entrar sin ningún problema en el backstage del Grand Ole Opry, y así, de esa manera, conocí a muchos de los músicos que formaban parte de ese programa, muchos de ellos verdaderas leyendas de la música country. Allí estaba, por ejemplo, Charlie Walker, todos ellos ya con una cierta edad, claro, porque estos son músicos y cantantes que tuvieron éxito pues en los años 50, 60, 70, etcétera, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de charlar con Charlie Walker, por ejemplo, cantante tejano. También tuve la oportunidad de charlar con Roy Clark, guitarrista conocido por su participación en el programa de televisión Hee Haw de los años 70, pero que grabó grandes discos, que era un magnífico guitarrista, y que me contó que había estado en España en una ocasión con Jim Reeves, nada menos. Parece ser que Jim Reeves tocó en los años 60, antes de morir en 1964, en una de las bases estadounidenses en España, y allí estaba Roy Clark con él. Tuve la oportunidad también de charlar con Jim Ed Brown, cantante del grupo The Browns, que después también tuvo una carrera en solitario, a quien además tuve la oportunidad de entrevistar en el programa. Allí hablé, por ejemplo, con Mel Tillis, gran cantante y también compositor, y por supuesto con cantantes de la calidad de Jeannie Seely o Jan Howard, algunas de ellas ya fallecidas. Jeannie Seely, por supuesto, sigue viva y sigue actuando en el Opry, pero Jan Howard, por desgracia, pues también ya se ha ido. Tuve la oportunidad también de ver a Dolly Parton y a Porter Wagoner cuando volvieron a cantar juntos después de muchos años, por primera vez en muchos años, en el Grand Ole Opry. Eso fue en el Grand Ole Opry House, porque es un recinto mucho más amplio y es un recinto que tenía que acoger ese concierto, porque había mucho interés en Nashville por esa reunión de Dolly Parton y Porter Wagoner, que, bueno, cuando Dolly Parton inició su carrera, la inició como cantante
en el programa de televisión de Porter Wagoner precisamente. Y después tuvieron varios problemas, pero se reconciliaron y ahí estaban cantando juntos de nuevo, después de muchos años. Tuve la oportunidad de ver también a la recientemente fallecida Loretta Lynn, que cantó en el Grand Ole Opry en una ocasión y pues llegó incluso a firmarme un disco que ella había grabado con Ernest Tubb y que yo le entregué a tal efecto. Bueno, son innumerables los cantantes con los que me crucé en el backstage del Grand Ole Opry. Little Jimmy Dickens, uno de los cantantes de country más populares en el Grand Ole Opry, una persona de muy corta estatura, tenía una guitarra que prácticamente era tan grande como él, pero que era un magnífico cantante, tanto de temas a tempo rápido como de baladas también. Una de sus canciones más conocidas es Life Turned Her That Way. La vida la hizo ser así, ¿no? Bueno, también en el Ryman Auditorium, en alguna ocasión, la emisora WSM organizaba conciertos y yo tuve la posibilidad de ver a Ray Price cantar en uno de estos conciertos, más o menos un concierto de hora y media, en el que cantó prácticamente todos sus grandes éxitos, tanto de la época country como de su época más popera. Pues canciones desde Crazy Arms hasta Release Me, pasando por I Won't Mention It Again, For the Good Times. Bueno, You're the Best Thing That Happened to Me. Bueno, muchas canciones del gran Ray Price, que es uno de los mejores cantantes country, en mi opinión, de toda la historia. Algunas de las canciones también que Willie Nelson compuso para él, como Nightlife, por ejemplo. Y al acabar el concierto, Ray Price cogió una silla, se sentó en el escenario y dijo que quien quisiera podía obtener su autógrafo y que no se iría de allí hasta que todo el mundo lo hubiese recibido, si es que lo quería. Obviamente yo lo quería, pero esto da una idea, yo creo, de la relación muy directa que muchos de estos cantantes de country clásico tenían con sus audiencias, con su público. Ray Price era una leyenda en aquellos momentos. Tenía una voz excelente. Recuerdo un concierto en el que Ray Price, Merle Haggard y Willie Nelson cantaron juntos, porque acaban de sacar un disco juntos. Y eso fue en el Grand Ole Opry House. Y fue un magnífico concierto. Pero el que realmente brilló más que los demás en ese concierto no fue Willie Nelson, no fue Merle Haggard, fue el gran Ray Price, que tenía una voz con 80 y tantos años todavía excelente. Por desgracia no tuve la oportunidad de entrevistar a Ray Price en ningún momento, a pesar de que sí tuve la oportunidad de verlo cantar en el Midnight Jamboree con mi amigo Pablo una noche en la cual, bueno, estaba tan cansado después de varios conciertos que ni siquiera pudo quedarse a firmar autógrafos, pero en todo caso había muchas opciones para escuchar a algunos de estos cantantes, a pesar de que no había muchos lugares para hacerlo. Si uno sabía dónde ir, podía encontrar buena música country clásica en Nashville todavía hacia mediados de la década del 2000. Y bueno, el Grand Ole Opry desde luego era un lugar para eso. Otro lugar, como digo, era el Midnight Jamboree. Y ahí era un programa, ese Midnight Jamboree, que emitía también la emisora WSM en directo a las 12 de la noche desde la tienda de discos de Ernest Tubb. No la que estaba en el centro de la ciudad, que esa es desde la que se emitía originalmente ese programa en los años 40, 50, 60, 70, sino otra tienda Ernest Tubb que se había abierto, ahora ya están cerradas ambas, porque desgraciadamente ha desaparecido esa institución americana que es la Ernest Tubb Record Shop.
Pero bueno, el programa Midnight Jamboree se emitía en directo desde esa otra tienda en Music Valley Drive que tenía como un pequeño auditorio construido específicamente para eso. Era a las 12 de la noche y uno podía entrar gratis. Y ahí pues siempre había cada sábado por la noche un cantante diferente que estaba amenizando el programa. Y ahí pues pude ver a grandes de la historia del country cantar, pues desde Frankie Miller, menos conocido, hasta el propio Porter Wagoner, cantantes de bluegrass como Del McCurry, por ejemplo, Jeannie Seeley estaba por ahí también, Connie Smith. Bueno, el caso es que el Midnight Jamboree era una verdadera institución. La hora era intempestiva, pero también le daba un cierto plus de pintoresquismo y de interés por meterse en el coche a las 11 y algo de la noche y llegar a la Ernest Record Shop hacia las 12 para poder ver el programa mientras estaba emitiendo en directo desde ese pequeño auditorio, y después los músicos generalmente se quedaban después del programa para charlar con la gente que por allí aparecía, para pues firmar autógrafos, para vender algunos de sus discos y ese tipo de cosas. Así conseguí muchos autógrafos, conseguí también invitados para el programa, porque mi intención siempre era traer al estudio a estos músicos si es que se prestaban para ello. Y tengo desde luego recuerdos imborrables del Grand Ole Opry, recuerdos imborrables del Midnight Jamboree y por supuesto recuerdos imborrables de haber tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de estos músicos. Es una verdadera pena, así lo digo, que en aquellos momentos no tuviese yo los medios que tengo ahora para poder grabar entrevistas y publicar entrevistas, porque hubo muchos cantantes country que conocí, y no solamente de country, que me habría gustado muchísimo poder entrevistar, pero que por su edad o porque no tenían disponibilidad, no tuve la oportunidad de traer al estudio. Y a esos los podría, o me habría encantado poder entrevistarlos pues in situ en algún lugar, en el backstage del Grand Ole Opry, en el Country Music Hall of Fame, bueno, en diferentes lugares. Lo único que pude hacer realmente en aquellos momentos, pues ni tenía grabadora, ni tenía canal de YouTube, ni nada por el estilo, pues era invitarlos al programa, y si ellos aceptaban, pues venían y podíamos charlar, escuchar sus discos, compartir recuerdos de sus carreras y, bueno, pues organizar una charla animada en la cual los cantantes se sintiesen lo más a gusto posible para compartir esos recuerdos, escuchar esa música y pues ofrecer un contenido que en general no se podía encontrar en las ondas en Nashville, que estaban llenas de música country mucho más comercial, mucho menos respetuosa con las raíces del género y mucho más acercada al pop, que es lo que realmente vendía y sigue vendiendo en Nashville a día de hoy.